o un mantenimiento predictivo en base a un historial de reparaciones. Existen muchos sistemas para registrar y almacenar información. El punto más importante de la información debe ser completa y estar registrada en una forma organizada para su uso y accesos futuros de todo del personal que tenga acceso a esa documentación, o cuando llegue la parte de auditoría para que fluya de una mejor manera lo que es la parte de auditoría. Y aquí nos habla de una estructura del control de mantenimiento, en donde nos menciona el nombre del empleado, la semana que termina, el turno en que laboró el colaborador, la aprobación del encargado, el nombre y la firma de quien está validando esa estructura del control de mantenimiento. Entonces, esta estructura está guiada por días y por trabajos y por horas totales, haciendo un cálculo al final de horas totales, en el cual nos dicen el trabajo 1, el número de orden de trabajo, igual horas consumidas. En el número 2, de igual manera, número de orden de trabajo, horas consumidas. Hasta al final de los 5 días, tener un total de cuántas órdenes de trabajo realizó y cuántas fueron las horas consumidas que se llevó a cabo para realizar dicho mantenimiento, ¿verdad? Entonces, al final tenemos esta tarea y, como les menciono yo, también aquí podemos hacer especificaciones, podemos ahondar más y decir, ok, pero esto aquí le podemos colocar un logo, le podemos colocar el nombre de la empresa, le podemos colocar firma, sello, tanto del empleado como quien supervisa, del operario, mejor dicho, como de quien supervisa. Podemos hacer un análisis en base a todas las estructuras de control de mantenimiento que a nosotros nos llegue y decir, ok, un día de esto voy a auditar a Sebastián, porque Sebastián resulta que los tiempos de horas totales son demasiado altos para hacer las actividades, para hacer los trabajos. Entonces yo valido en primera instancia con la hoja de control, pero si yo veo que esa hoja de control puede tener algún reparo o la veo con inconformidades según el trabajo, ¿verdad? Que los operarios aplican, que los operarios hacen, ejecutan, entonces ustedes pueden ir a supervisar y hacer una auditoría interna y decir, ok, vamos a ver a Sebastián trabajando en un día de trabajo en un control de mantenimiento. Vamos a ver cuántos números de orden de trabajo realizó. Entonces, y esto lo podemos hacer en base ya sea manual o de manera digital. No sé si ustedes conocen, pero muchas de las empresas trabajan con esta forma, al menos IT, con tickets virtuales. Entonces, estos tickets virtuales se le generan a la parte de mantenimiento y ya hay una orden de trabajo creada, ¿verdad? Entonces, es donde especifica la persona del problema qué está pasando. Y en base a eso, ya lleva una noción, una idea de lo que se va a realizar de trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros colocamos, ok, el día lunes hizo una orden de trabajo por la mañana. Y resulta que en esa orden de trabajo se tardó toda la mañana, prácticamente, desde su hora de entrada hasta su hora de almuerzo. Luego pasó el lunes y hizo nuevamente otra orden de trabajo y se lo llevó todo el día, igual. Desde que salió de almorzar hasta la hora de salida e incluso no terminó el trabajo. Al final de la semana, ustedes van teniendo una retroalimentación de lo que es esta orden o este control de mantenimiento. Entonces, ustedes pueden decir y pueden agregar también, porque si se fijan, aquí no hay una casilla que a mí me diga observaciones o inconvenientes o qué problemas tuvo con el mantenimiento, ¿verdad? Con la aplicación de la tarea. Entonces, ustedes pueden auditar y al final de la semana decir, qué raro, ¿por qué Sebastián se tardó demasiado tiempo un lunes en 2 tareas? Que ustedes en teoría ven para que no se haya llevado tanto la mañana completa como la tarde completa. Entonces ahí viene el análisis suyo, de ustedes y tienen que decir, ok, aquí está pasando una inconformidad, tengo que ir a hacer una auditoría a los trabajos que realice Sebastián. Entonces voy, me presento y el día, y como recuerden que yo soy el jefe de Sebastián, entonces yo, sin ningún problema, puedo supervisarlo y puedo ver las tareas que realiza. Eso sí, que ustedes se van a encontrar, o no sé si han visto, las personas son mañosas cuando pasa eso.
Como saben que tienen a un personal o a un jefe que los está viendo, hacen las tareas de manera más rápida. Pero ustedes, la manera de validar también ese trabajo va a ser a través de esta misma hoja. Porque si el colaborador empieza, que hace las tareas rápido cuando ustedes los está supervisando, entonces al final, ¿qué creen ustedes que va a colocar ahí en la hoja de trabajo? Que lo realizó en un menor tiempo, ¿verdad? La misma actividad que me realizó el lunes, la realizó en menor tiempo el martes. Entonces ustedes ya tienen otra evaluación. Al final de la semana vuelven, evalúan y ven, pero esta vez Sebastián me hizo la tarea en 2 horas. Y ahí ustedes pueden hacer una comparativa. Entonces ya es motivo de un análisis o de un informe, mejor dicho. El colaborador Sebastián no está realizando sus funciones o su trabajo de manera profesional o de manera adecuada, de acorde a las funciones para las cuales él fue contratado. Entonces, así de sencillo van ustedes también respaldándose y van teniendo esa documentación ustedes, porque no es solamente que yo le diga a Sebastián, ¿por qué la semana pasada me hizo esta tarea en un tiempo exagerado? Y ya Sebastián me da una excusa. Pero yo le digo, Sebastián, pero fíjese que al siguiente día usted me hizo la misma tarea en menos tiempo. ¿Por qué? Y ya Sebastián me da otra excusa. Pero no hay nada mejor que tener validado, ¿mediante qué? Mediante una documentación, ya sea por computadora digital que ustedes vayan creando esa parte de acceso. Igual al final recuerden que esta documentación o este formato, mejor dicho, va firmado, va aprobado por su persona como jefes o supervisores de personal. ¿Estamos claros ahí? ¿Y cuál es esta estructura del control de mantenimiento? Ya vimos la parte de gestión, ya vimos la parte de control de calidad y ahora la parte de estructura en parte a control, en base a control. Dice que comprende 3 importantes funciones. La primera es la coordinación y planeación de las órdenes de trabajo. La segunda es el procesamiento de las órdenes de trabajo. Y la tercera es la retroalimentación de información y acción correctiva. Y a ver, ustedes recuérdenme algo del procedimiento de la orden de trabajo, qué debería de llevar, cómo se generaban. Recuérdenme algo de ese tema. Sí, 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 a lo que estábamos viendo en las clases pasadas, los que vimos en las clases pasadas, recuérdeme cómo era, cómo decía el libro que era el procedimiento o qué contenía una orden de trabajo. A ver, recuérdenme. Bueno, piensen y ahí me respondo. El trabajo que se va a realizar. Ujú, ujú.
Sí, sí, está bien. A ver, alguien más que le ayude a Eder. Livni, que hasta detrás de la cámara se debe estar escondiendo. ¿Alguien más? ¿Recuerdan cómo era el procedimiento? ¿Cómo llevar a cabo ese procedimiento de una orden de trabajo? O cómo, vaya, mejor dicho, para que no me lo digan tan textual, como dice el libro. ¿Cómo ustedes crearían una orden de trabajo? ¿Qué idea tienen con lo que hemos visto en clase? Ujú. En un formato debería llevar como un tipo de descripción del trabajo, los datos del cliente, una fecha de finalización, creo. No sé. Datos del cliente, no, porque recuerden que una orden de trabajo es interna. Entonces, o prácticamente el cliente es un cliente interno también, lo Un puedo cliente manejar. interno. Ujú. Costos y firmas, digo yo. Ajá, muy bien. Y ahorita, por ejemplo, vaya, si me dan un ejemplo, vaya, al menos Header, que es el que más está ahí. ¿Qué control tiene Eder para la flota vehicular en cuanto a órdenes de trabajo, en cuanto a órdenes de mantenimiento? Pero sí me imagino que llevan esa métrica, ¿verdad? Al menos, vaya, por ejemplo, si tienen 3 camiones, de esos 3 camiones, ¿cuál va a llegar ya al próximo cambio de aceite? Sí, que son evaluadas en primera mano, en primera línea, en este caso le vamos a decir al operario, por el operario, ¿verdad? Quien es el que está en constante uso y directamente con la máquina, porque no somos nosotros los que estamos ahí en el día a día, ¿verdad? Que mejor él que nos dé esa guía, ese parámetro de decir, ok, lleva tantas millas de recorrido, las llantas están en un estado tal, tengo el extintor y se me vence tal fecha, tengo la llave cruz, ¿qué más podría decir? Tengo la llanta de repuesto. Uh -huh. Ajá, sí, correcto, es correcto también. Ajá, sí, muy bien. Hacerlo en base al recorrido que ya va a hacer ese camión para tener una planificación de más o menos saber, ok, ese carro va a ir a mantenimiento en qué, en 2 semanas o en una semana ese carro ya se tiene que estar yendo a mantenimiento para también contar con eso, ¿verdad? Que vamos a tener un carro menos porque va a estar en mantenimiento. Entonces, imagínense si todos los carros lleváramos un descontrol o la persona no, en esta parte
de mantenimiento no fuera responsable y mandara a todos los carros a mantenimiento un día, ¿qué pasaría? ¿Separaría la producción o la estación de venta? Correcto. Entonces ahí es el impacto de que nosotros tengamos que ser planificados. Tenemos que serlo planificados, lo más planificado posible y en base a la realidad también que nosotros estemos llevando, porque no vamos a planificar también de forma errónea. Y hacer el ejemplo que yo les dije, ¿verdad? Vamos a llevar todos los carros solo porque vamos a aplicar mantenimiento preventivo, vamos a llevar todos los carros a mantenimiento por disque ser prevedores. Pero no, eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque estamos dejando sin la distribución a la empresa. Por ende, logística, lo mismo logística no va a cumplir con los tiempos estipulados que le entregaron en gerencia. O que gerencia sabe cuáles son los tiempos de entrega y de distribución. Entonces tenemos que tener esa parte lógica también, ¿verdad? Coordinar y planificar las órdenes de trabajo. No trabajar a lo loco o lo que les decía yo, no trabajar en el día a día y decir, ¿qué voy a hacer hoy? No, estar con una planificación y decir, ok, hoy toca esto, hoy toca esto, hoy toca esto. Lo tengo planificado y son entregables que tienen que salir en mi día laboral o en mi mes de trabajo. En mi plan operativo anual dice que para febrero teníamos que tener cubiertas 5 órdenes de trabajo. ¿Se ejecutaron? Sí, ok, excelente. Entonces mencionen los números de orden de trabajo. Especifique cuáles fueron los trabajos que realizaron. Y estamos cumpliendo, estamos trabajando de manera planificada, que ese es al final el propósito de trabajar de esta manera. Y al final recuerden también, como profesionales, no podemos trabajar como trabajaban antes y decir, es que así lo hacía el que estaba anteriormente. Y así ya nos acostumbramos y así funcionamos. Hay que quitarnos nosotros como personas profesionales, como ingenieros, con tener un grado de licenciatura, ¿verdad? De pregrado, quitar esa parte y decir, no, así no se hace. Ir cambiando paulatinamente, de forma gradual también, porque esos vicios en personas es muy, muy complicado trabajar, muy complicado lidiar con ese tipo de personas, ¿verdad? Entonces, por ende, ustedes van a ir haciendo cambios de manera gradual, a modo que vayan implementando sus acciones, vayan implementando su formato, su forma de trabajo, que es lo importante, cómo ustedes le van a dar esa forma al trabajo. Y qué mejor que lo hagan de manera documental, ¿verdad? Eso es muy importante y se lo voy a recalcar siempre. Hagan el trabajo siempre de manera documental para tener evidencia y para tener un soporte de en qué se están basando ustedes y cómo están trabajando ustedes también. Y vean la 3. Al final nos dice retroalimentación de información y acción correctiva. Entonces, de todas formas, de todas maneras, de todo trabajo, de toda actividad, nosotros debemos de tener retroalimentación de cómo se hicieron las cosas. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser que haya una nueva implementación, una nueva metodología mejor de la que nosotros estamos implementando. Por ende, hay que tratar de hacer ese cambio y mejorar aún más, si es posible, ese trabajo, ese KPI, como muchas empresas lo conocen ahora, ese KPI. Vaya, por ejemplo, no sé si en el trabajo de EDER existen tiempos de entrega y si son medibles esos tiempos de entrega. Y eso pasa también en las empresas. Por mucho que yo les voy a decir ahorita que la manera documental funciona o la implementación de un proceso funciona, pero al final nosotros mismos incluso dejamos a un lado lo que estamos implementando. Y al final se pierde, porque el colaborador no crean que va a estar ahí, sí, encantado de llevar un seguimiento, ¿verdad? O encantado de llevar un control. Entonces, si nosotros no le damos ese seguimiento, esa auditoría, esa supervisión, esa inspección, ese trabajo, como dijo Eder, al final va a quedar botado. Y no se le va a exigir, porque como uno fue el que dejó botado el trabajo, ya sea porque no funcionó la implementación, porque fue de manera errónea la ejecución, porque no se pensó bien y no se midió o no se supo saber explicar,
¿Qué es lo que se iba a medir? ¿Qué íbamos a obtener por medir los tiempos de distribución? O no supimos al final cómo hacerlo. Hay varios factores que al final no convergen y no realizamos lo que es esta palabra muy clave, que es mejora continua y que es retroalimentación. Es una palabra bastante clave que van a tener ustedes que concretar a la hora de un nuevo proyecto o la aplicación, la implementación de un nuevo procedimiento. Ujú. Sí, es bastante complicado. Si nosotros, como dicen vulgarmente, no estamos con el dedo en la llaga, no lo va a hacer el colaborador. Es mentira se va a tomar la atribución de decir, ah, sí, lo voy a hacer todos los días porque me encanta hacerlo, ¿verdad? Entonces, al final, si no tenemos como esa parte que dijo de estar ahí, tampoco lleguemos al punto de hostigar a un colaborador, ¿verdad? Porque quien se las puede ganar al final somos nosotros. Ese tema lo van a ver en higiene y seguridad industrial. ¿Hasta qué punto nosotros ok, estamos controlando, pero estamos controlando el trabajo? No estamos siendo obsesivos, no estamos haciendo hostigadores, sino que lo que estamos controlando es la buena trazabilidad del proceso, ¿verdad? Que fluya de manera continua, que no haya como decía un facilitador, un capacitador, que no hayan esas trabazones mentales a la hora de realizar o implementar los procedimientos, que muchas veces les va a pasar a ustedes. Las personas a veces, por muy sencillo que pueda ser seguir las actividades o la secuencia de un proceso, a veces hay unas trabazones mentales que unas personas ni para atrás ni para adelante puede uno. Pero ahí es también donde nosotros tenemos que, ok, hay que capacitar al personal también. Si no me está entendiendo o si ya le expliqué cómo funciona, ya le he explicado varias veces, ok, lo que necesita es una capacitación. Antes de una represalia, mandemos a capacitar al personal. Porque si Livni y yo ya le expliqué y ella no me comprende qué es lo que yo quiero para ese trabajo, ok. Entonces yo tengo que mandar a capacitar al IMNI. En el mundo ideal así funciona, ¿verdad? Hay muchas de las empresas que lo primero que van a hacer, ok, no me funciona, cambio y fuera, adiós. Quiero a alguien que sea eficiente, que funcione, que le diga una palabra y ya lo entienda. Pero como vuelvo y repito, en el mundo ideal muchas veces la opción es fuera y lo van relegando o le van dando menos funciones para irlo relegando de a poco, hasta que llega el despido, ¿verdad? Porque no va a tener ninguna función de importancia o de relevancia en ninguna parte de un procedimiento. ¿Estamos claros ahí? Sí, no, porque olvídese, tocas a persona y cuánto le va a dar de prestaciones. 30 años. Sí, ¿verdad? Es que eso pasa. Así va pasando en las empresas, cuando uno ya no ve por ningún lado, o en este caso, vaya, Eder presentó un caso también del personal que tiene bastante años, 20, 30, 25 años de trabajar y no entiende porque ese personal es de la idea de así funciona, así lo hago y así he venido trabajando. Esa es la herramienta que ellos utilizan. Entonces usted viene y quiere implementar algo como lo que estamos viendo ahorita y para ellos es fatal. ¿Qué es esto? Que solo ganas de molestar, que viene el ingeniero y que viene a implementar tonteras, que estos controles no sirven, que la empresa ha funcionado sin estos controles. Y vienen y aquí hay un montón de excusas. Entonces, para no pagar, para no despedir a ese colaborador, que hay que pagarle X cantidad de dinero y no está presupuestado, no está plasmado, entonces mejor se le va relegando. Se le da una actividad, se le dan 2 actividades
Y mientras viene un colaborador nuevo, ok, mire, ya lo puedo hacer yo a mi medida. Ya puedo trabajar yo como yo quiero con este personal. Y eso les va a pasar bastante. Entonces hay que tener ese tipo de control en esa parte. Y aquí nos menciona otra figura, otro formato. Nos dice página de un archivo de historia del equipo para que nosotros lo tomemos en consideración también. Nos dice, coloca fecha, coloca el mantenimiento efectuado, coloca el tiempo muerto que estuvo la maquinaria pues mientras se le hacía el mantenimiento, qué refacciones y materiales fueron utilizados, la mano de obra, las horas de producción perdidas, el costo de mano de obra, que es lo que hablaba Nahum, y los costos de refacciones y materiales. Todo esto, ¿por qué? Porque al final costos lo necesita. ¿Qué impacto está causando que nosotros tengamos una mala planificación o una mala ejecución del mantenimiento? No es posible que estemos reparando una maquinaria cada 3, cada 2 días. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el control de calidad? ¿Cuál es la gestión de calidad? ¿Cuál es esa supervisión que nosotros le estamos dando a nuestros operarios, verdad? Porque al final, recuerden, el operario puede hacer y puede hacer el trabajo. En teoría, para él va a estar bien. Pero ¿cuál va a ser la supervisión por parte suya de decir, ok, en efecto, sí, realizó el trabajo como lo tenía que realizar? Pero si ustedes ven que ya esos mantenimientos están muchos problemas, que hay que hacer mantenimientos bastante seguidos, ok, hay que hacer una evaluación. ¿Es mal mantenimiento que le está dando el colaborador o es que la máquina está demasiado vieja y presenta errores por ende? Y a veces el empresario o el ejecutivo no lo entiende. Podemos tener una máquina y puede tener 30 años y no, para el empresario la máquina está bien. La máquina funciona nítido con tal se le dan los mantenimientos. Pero resulta que esa máquina en el cabo de un mes se le han hecho 15 mantenimientos. ¿Creen ustedes que esa máquina a mí me va a ser productiva o a la empresa le es productiva? No lo va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Y Eso no es ahí es productivo porque gasta más de lo que está generando. correcto, no, nunca va a ser productivo esa parte. ¿Por qué? Porque van a gastar mano de obra, van a gastar refacciones, los costos de esas refacciones, el tiempo que nosotros vamos a estar desperdiciando por horas no producidas. Todo esto es el impacto que va a causar esa maquinaria en mal estado. Por ende, también la evaluación. Pero aquí viene otro tema bastante importante y es en cabo auditoría también. Llega auditoría y ve ese problema, porque al final ese es un problema, es un cuello de botella. Al final hace la auditoría y presenta en el informe o les dice a ustedes qué evidencia tiene documental o física de que ya reportó esa maquinaria. Entonces viene Sebastián y le dice, no, solo ya se lo dije a los supervisores o a mi supervisor o a mi jefe inmediato, ya se lo comuniqué. Sí, pero ¿dónde está la documentación que avala que usted ya reportó esa maquinaria? ¿Dónde está todo el historial que tiene de esa maquinaria de lo que se le ha realizado? Entonces Sebastián no tiene nada. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en esa auditoría? ¿Para quién va a ser el reparo? Es correcto, para Sebastián. Porque él no tiene ninguna base de cómo fundamentar de que él ya reportó esa maquinaria. Entonces, al tener una base, al tener un informe que le hizo a la gerencia, al tener ese respaldo, al tener seguimientos también, porque no va a ser que hizo un informe el año pasado en agosto, ajá, pero ¿y ahora dónde está el seguimiento? Y por muy monótono o por muy cuadrado que esto se escuche, pero es que auditoría le va a preguntar eso. Hizo el informe, excelente, pero ¿dónde está el seguimiento? ¿Qué seguimiento le dio de agosto a la fecha? No, ninguno, no he vuelto a preguntar. O ¿qué seguimiento le dio? Sí, mire, aquí está el correo, donde le volví a mandar el informe y las consecuencias que aplica esa maquinaria. Entonces ya Sebastián ahí, mire, ya no tiene nada que ver. Por ende, ahora vamos a ver la parte
del jefe de Sebastián. ¿Qué hizo él para esos informes? ¿Cómo vio él esos informes? ¿O qué hizo él con esos informes? Porque claramente respuesta no le ha dado, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante también. Cubrámonos nosotros mismos, nuestro trabajo. Que nuestro trabajo también hable de la calidad que nosotros le vamos a ingerir a cada uno de los mantenimientos que vayamos a realizar, ¿verdad? Y estar documentado. Ese es su respaldo prácticamente en todos los trabajos. La coordinación y la planeación de órdenes de trabajo se encarga de satisfacer la demanda de mantenimiento, cumpliendo al mismo tiempo los requerimientos de producción, entre paréntesis nos menciona servicio, y las capacidades de los recursos de mantenimiento. El procesamiento de las órdenes de trabajo consiste en la liberación de órdenes, la programación y el despacho del trabajo, la función de retroalimentación y control se ocupa esencialmente de la recopilación de información y la toma de decisiones para alcanzar las metas y los objetivos establecidos. Y aquí nos menciona, o aquí nos dice el libro, una estructura del control de mantenimiento, en la cual nos dice la coordinación y planeación de órdenes de trabajo. Va para abajo y dice procesamiento de órdenes de trabajo, viceversa, entra y sale. Y fíjense bien, la parte de retroalimentación que hay en esta parte de acá. Y luego dice del procesamiento de las órdenes de trabajo. Ok, hay que ejecutar esas órdenes de trabajo, o sea, el trabajo propio. Y vean que es algo que siempre van a ver, la retroalimentación, tanto de inicio a fin como de fin a inicio. ¿Qué problemas me encontré yo? ¿Qué soluciones le brindé al problema? ¿Cómo lo solucioné? El tiempo que me tardé yo para procesar esa orden de trabajo, el tiempo que se tardó también el operario para realizar esa acción y ir teniendo un historial también de todos los posibles fallos que le surjan en la maquinaria. De esta manera también ustedes se van documentando y van diciendo, ok, para el trabajo de un cambio de banda transportadora es este tiempo y se necesita esto, esto y esto. Entonces ustedes ya tienen ya tienen un histórico, ya tienen cómo trabajar, ya saben cómo van a trabajar, por ende ya saben qué es lo que van a hacer y qué tiempo es el que se va a llevar a cabo para realizar ese cambio de la banda transportadora. Entonces ya ustedes ya tuvieron una retroalimentación de un trabajo anteriormente realizado y así ustedes van manteniendo ese control, manteniendo esa estabilidad en cualquier aspecto que requiera mantenimiento. Coordinación y planeación de las órdenes de trabajo, que es la primera que nos dice en esta parte. Coordinación y planeación de las órdenes de trabajo. Nos dice que la función de coordinación de las órdenes de trabajo planea y coordina los diferentes tipos de solicitudes de mantenimiento con base a las restricciones de operación, la disponibilidad de recursos y prioridad. Según Hitz, dice que la coordinación de las órdenes de trabajo comprende 4 funciones de decisión. La primera es la planeación del mantenimiento preventivo, la clasificación del mantenimiento correctivo, la aceptación del mantenimiento adaptable y el ajuste de la capacidad de mantenimiento. A ver, ¿qué era mantenimiento preventivo? Sí, correcto. Entonces, en base a esto, nos dice que nosotros vamos a hacer una coordinación de las órdenes de trabajo, teniendo previstos estas 4 decisiones. La planeación del mantenimiento preventivo se ocupa de la vigilancia del plan de mantenimiento preventivo y generación de órdenes de trabajo del mantenimiento preventivo necesarias. Las órdenes de trabajo generadas deben satisfacer los requerimientos de producción, las restricciones de operación y las restricciones de la capacidad del mantenimiento. Entonces, si se fijan también, es un conjunto de actividades que conlleva también planear el mantenimiento.
No solo yo me voy a poner de la noche a la mañana y voy a decir, perdón, para junio yo voy a hacer un cambio de aire acondicionado de la oficina de supervisión, por ejemplo, un ejemplo vago. Pero ¿por qué lo van a hacer? Ya hay un dictamen que diga que ese aire acondicionado no sirve, o lo van a hacer porque les cae bien el de mantenimiento. Entonces, no, se tiene que hacer en base a una planificación y a un conjunto de actividades, a un conjunto de eventos también, para tener en consideración ese tipo de cambios. La planeación del mantenimiento preventivo da por resultado dos flujos de trabajo. Un tipo consiste en órdenes de trabajo fijas que tienen que ser ejecutadas por el departamento de mantenimiento según está planeado. Por lo tanto, forman una entrada directa para lo que es la programación. El otro flujo consiste en las órdenes de trabajo a futuro para las cuales todavía se debe decidirse su aceptación y ejecución final. Entonces, aquí nos dice la estructura de la coordinación de las órdenes de trabajo, en el cual nos menciona cuáles son las restricciones de operación, nuestra entrada, que son la disponibilidad de recursos, luego va el mantenimiento preventivo, cómo vamos a planear nosotros el mantenimiento preventivo, la aceptación de ese mantenimiento adaptable y la clasificación del mantenimiento correctivo. Entonces ahí ven trabajo a futuro, si es un mantenimiento preventivo, y trabajo aplazable, si no se acepta el mantenimiento preventivo dependiendo cómo se esté trabajando en la parte de producción. Y si no, nos menciona aquí que si es aceptable, hay una subcontratación y de esa subcontratación va a haber una retroalimentación. Y del trabajo de mantenimiento preventivo va a haber una orden de trabajo adaptable, por ende, una orden de trabajo fija, porque recuerden que ya es planificado. Por ende, yo me estoy adelantando, yo estoy previniendo qué es lo que va a pasar y ya tengo todo sistematizado. En el mantenimiento correctivo, y en las restricciones de operación, requerimientos de producción o un programa maestro de producción también, que nos ayuda a nosotros a saber cuáles son las restricciones, cómo vamos a trabajar, a dónde queremos llegar y cómo vamos a hacer una buena planificación, cómo vamos a salir con lo que es la parte de las tareas de mantenimiento. ¿Estamos claros ahí? Ahí está Libni creo que no estaba. La clasificación del mantenimiento correctivo, perdón. Disculpe, ingeniero, es que pues estaba un poco ocupada, pero sí lo estaba escuchando. Tranquila, está bien, Libni. La clasificación del mantenimiento correctivo comprende la planeación y especificación de órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo. En esencia, esta función fija la prioridad de esta orden de trabajo, de acuerdo con las consecuencias para la producción en caso de fallas, el estado actual de la capacidad de mantenimiento y las restricciones de operación. Entonces, aquí nos dice cuál va a ser esa consecuencia si la maquinaria llegara a fallar o si nosotros introducimos un mantenimiento correctivo en el plan maestro de mantenimiento, de producción, perdón. ¿Cuál va a ser ese impacto? ¿Cuál va a ser esa negatividad que yo voy a tener en parar la producción en días súper rentables o súper altos y decidir hacer un mantenimiento correctivo? No tiene ningún tipo de lógica, ¿verdad? No concuerda lo que es esa parte. Entonces, por ende, hay que tener sumo cuidado en ese análisis que nosotros vayamos a realizar. Según las características de la falla, debe llegarse a un acuerdo con la operación afectada con base en un sistema de prioridades para ejecutar ese tipo de trabajo. La clasificación del mantenimiento correctivo da por resultado dos tipos de flujo de trabajo. Un flujo consiste en las órdenes de trabajo urgentes que tienen que ejecutarse de manera emergente y el otro consiste en las órdenes de trabajo aplazables que pueden ser utilizadas como un grupo pendiente en espera de programación. Entonces, hay que evaluar lo que se puede hacer de manera urgente y lo que se puede dejar
para largo, mediano o corto plazo, de manera que no interrumpamos de manera excesiva lo que es el plan maestro de producción. La aceptación de mantenimiento adaptable busca suavizar el trabajo ejecutado por el departamento de mantenimiento. Las fluctuaciones son ocasionadas por la variación en la carga de mantenimiento y la variabilidad de las tareas de mantenimiento. Las tareas de dicho mantenimiento a futuro y aplazables se programa después de las órdenes urgentes, como se disponga de materiales y mano de obra. El tamaño de este grupo pendiente de órdenes de trabajo debe estar en un nivel mínimo y uno máximo. Si el grupo cae bajo del mínimo, esto proporciona una señal a la función de la planeación para activar la planeación de mantenimiento preventivo y liberar más órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo. Cuando se rebasa el nivel máximo, esto señala la necesidad de tiempo extra o subcontratación para realizar el mantenimiento. Se puede utilizar gráficos de control para controlar, valga la redundancia ahí de palabras, la variación en las fluctuaciones del trabajo. Entonces nosotros vamos a tener ese estándar o debemos de ser medibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un POA, con un plan operativo anual, que de esta manera nos diga, ok, sus entregables para esta actividad corresponden a esto. La planificación que usted realizó para esta actividad está de manera trimestral, está de manera semestral, está de manera mensual, está de manera bimensual. Entonces eso va a depender de su análisis y de cómo vayan a aplicar los diferentes tipos de mantenimiento. La aceptación de mantenimiento adaptable da por resultado dos tipos de trabajo. El primer tipo deberá hacerse externamente y el segundo realizarse internamente. El ajuste de la capacidad de mantenimiento es una función necesaria para evaluar si los resultados actuales satisfacen la demanda de mantenimiento. Esta función evalúa aspectos como la necesidad de tiempo extra o la subcontratación para lo que es el mantenimiento. Entonces, si nosotros no nos damos abasto con el personal que tenemos y hay excesivos pagos de horas extras, hay excesivos jornadas laborales largas, ¿verdad? Continuas. Entonces hay que hacer un análisis y ver la necesidad de realizar una subcontratación a ese tipo de trabajo, porque si nosotros no nos damos abasto, entonces quiere decir que nos falta personal y hay mucho trabajo por abarcar. Y al final de mucho trabajo que hay por abarcar, no se va a salir con todo. Se va a descuidar ciertas partes, se puede descuidar partes que eran críticas y ahora resulta que tienen fallos porque no le dimos esa prioridad o no enfocamos bien lo que es la parte de mantenimiento y no pusimos ninguna atención, ¿verdad?, a ese tipo de situaciones. Por querer abarcar mucho, como les menciono, dejamos de abarcar varios tipos de situaciones que son de relevancia, que son importantes para lo que es el mantenimiento y no hacemos o no ejecutamos un mantenimiento de calidad. El procesamiento de órdenes de trabajo. Dice que se concentra en la realización de órdenes de trabajo según los acuerdos y los objetivos que deben alcanzarse tomando en consideración el programa de producción a corto plazo. Consta de las siguientes tres funciones de control: liberación de órdenes de trabajo, programación de las órdenes de trabajo y despacho de la orden de trabajo. ¿Qué nos explica cada una de estas? Dice que la primera, que es la función de liberación de órdenes de trabajo, controla la cantidad de las mismas en progreso, liberando las que son adaptables, tomadas del grupo de aceptación. La principal función del área de liberación es decidir cuánto trabaja deberá liberarse por periodo. Cuánto trabajo, deberá liberarse por periodo, tomando en consideración al mismo tiempo la capacidad de mano de obra y materiales después de considerar las órdenes de trabajo urgentes. La programación de órdenes de trabajo se ocupa de lograr el ajuste de los recursos con la orden de trabajo y el tiempo necesario para su ejecución. Así, el programa muestra los recursos que deben emplearse para la realización del trabajo en un tiempo dado. El programa final proporciona una idea bastante aproximada acerca de cuándo se completará el trabajo, porque al final no es solo trabajar y decir, ok,
voy a trabajar y a ver cuándo termino, a ver cuánto tiempo me lleva. O típica del operario o un colaborador, voy a hacer eso para que no me pongan a hacer más actividades. Esa es una típica, incluso ustedes la han aplicado, me imagino también. Decir, voy a hacer esto y me voy a tardar todo el día y voy a decir que en esto estuve. Entonces también eso a considerar, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a tratar con este tipo de actividades. Y el programa final proporciona una idea bastante aproximada acerca de cuándo se completará el trabajo. Debido al alto grado de incertidumbre en la predicción del trabajo de mantenimiento, será imposible adherirse al programa preparado. Y en muchos casos, el trabajo en progreso podría requerir la reprogramación de órdenes de trabajo adaptables o incluso la replaneación de una orden de trabajo fija. Por ende, la importancia de que nosotros cumplamos o hagamos cumplir al menos con los principios de administración, ¿verdad? Control, dirección, ejecución, planeación, planificación, para no llegar a esto, para no replantearnos y no hacer escalas o no estar haciendo constantes cambios, ¿verdad? En una programación ya establecida, ya fija. Aquí nos dice otro diagrama que esta es la estructura del procesamiento de una orden de trabajo, en la cual nos viene y nos dice órdenes de trabajo en fila, órdenes de trabajo liberadas, órdenes de trabajo programadas, órdenes de trabajo adaptables y órdenes de trabajo de emergencia. Nos explica la liberación de órdenes de trabajo, la programación y el despacho del trabajo. Entonces aquí nos dice en la primera, en las órdenes de trabajo fijas, al final el trabajo se despachó, si se fijan bien acá. Y en la orden de trabajo, perdón, en la orden de trabajo adaptables, al final, si se fijan, vamos a tener retroalimentación en todos los puntos. En el punto del despacho, en el punto de la reprogramación, en el punto de la programación, perdón, y en el punto de la liberación, hasta el punto de la orden de trabajo adaptable. Todos estos puntos van a estar cubiertos y vamos a tener lo que es una buena retroalimentación en cada uno de los puntos, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Al final de la ejecución de una actividad o la ejecución de un proceso, tener esa retroalimentación que a mí me digan, ok, tal vez se falló, se pudo mejorar en cierto punto, o el trabajo se llevó a cabo de conformidad y no hubo ningún problema en la ejecución de las actividades del procedimiento, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Dice, el despacho de las órdenes de trabajo es una función de control que se ocupa de determinar la secuencia del trabajo y asignarlo a un tipo de capacidad específico. El despacho se refiere a los procedimientos mediante los cuales se llevan a cabo los programas. Es importante contar con procedimientos claros, de manera que a todo mundo se le informe en el momento adecuado de su responsabilidad y se mantengan registrados tanto para los costos como para el flujo de la información. Es importante ambas partes, costos, flujo de la información, procesamiento de datos, estructura de la orden de trabajo, todo eso lleva a cabo esa estructura o ese despacho en esa orden de trabajo. Luego nos dice la retroalimentación de información y acción correctiva. La función de retroalimentación de información y de acción correctiva se ocupa ¿de qué? De recopilar datos acerca del estado de la ejecución del trabajo, la disponibilidad del sistema, trabajo pendiente y calidad del trabajo realizado. Dice que luego esta información se analiza y se formula el curso de acción apropiado. Este curso de acción y las decisiones correspondientes están encaminados a mejorar el qué. Vamos a mejorar el control del trabajo, vamos a mejorar el control de costos, el control de calidad y el control de la condición de la planta. Entonces, todo esto para que vean el impacto que ustedes van a generar con la aplicación de un solo formato. ¿Qué es lo que ustedes van a controlar? ¿Qué es lo que ustedes van a medir? ¿Qué es lo que ustedes van a tener en consideración a mejorar y cómo le van a dar esa mejora continua a lo ya trabajado? El control del trabajo es un tipo de control que vigila el estado del trabajo y el trabajo realizado para investigar
si este se ha efectuado de acuerdo con las normativas, ya sea estas de calidad o tiempo, o cuál es esa calidad, cuál es ese tiempo que nosotros tenemos estimado para ejecutar dichas actividades, ¿verdad? Este tipo de control se supone que el sistema de control de mantenimiento incluye normas que se asignan antes de llevar a cabo el trabajo real de mantenimiento. En esta categoría de control se genera un conjunto de informes. Esto incluye un informe que muestra el desempeño con respecto a la norma de las actividades o puestos utilizados en el trabajo y su productividad. En este informe es una buena práctica indicar qué proporción del trabajo de mantenimiento se efectúa empleando tiempo extra. Otros informes que son útiles para el control de trabajo son el trabajos pendientes o atrasados, el porcentaje del mantenimiento de emergencia con relación al mantenimiento planeado y el porcentaje de trabajos preparados originados como resultado de inspección del mantenimiento preventivo. Tener demasiados o muy pocos trabajos pendientes requiere de acción correctiva. En este caso, que se identifique una tendencia descendiente en los trabajos pendientes puede ser necesaria alguna de las siguientes acciones correctivas. O sea, si ya no hay modo de trabajar de manera preventiva, pues hay que tomar a cabo acciones correctivas, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones vamos a tomar? Reducir el mantenimiento por contrato, o sea, reducir el trabajo por outsourcing. Considerar una transferencia entre departamentos. Si vemos que al final a mí no me está funcionando Sebastián, no me está funcionando Ashley, entonces yo los cambio, yo pido un cambio de colaboradores siempre en el mismo nivel, siempre en el mismo nivel, y traigo a mi departamento a Livni y a Eder. Entonces eso es un cambio, ¿verdad? Una transferencia de una transferencia, perdón, de personal entre departamentos y reducir la fuerza de trabajo de mantenimiento. Claro, al hacer este cambio ya vamos a sentir un cambio notorio aquí también. Si la cantidad de trabajos pendientes está aumentando y se identifica una tendencia clara, puede ser necesario alguna de las siguientes acciones correctivas. Incrementar el mantenimiento por contrato, considerar la transferencia entre departamentos, programar lo que es el tiempo extra que sea eficaz en costos, incrementar la fuerza de trabajo de mantenimiento. Entonces ahí nos muestra más o menos una fórmula de cómo calcular el promedio de línea central, el límite superior de control y el límite inferior de control. Eso no lo vamos a ver. Y el tercero que decía el control de costos. El costo de mantenimiento que nos comprende. El costo directo de mantenimiento, que es el costo de la mano de obra, las refacciones, los materiales, el equipo y las herramientas. El costo de paro de las operaciones debido a la falla. El costo de calidad debido a que un producto está fuera de las especificaciones como resultado de efectos en la máquina. El costo de redundancia debido a equipos de respaldo y el costo de deterioro del equipo por la falta de mantenimiento adecuado. Y por último, un costo de mantenimiento excesivo. Todo esto nos vamos a ver involucrado en lo que es la parte del control de costos y cómo cada uno de estos costos, si se nos materializan, cómo nos va a afectar de gran manera en lo que es la fórmula que vayan a atender para la generación de utilidad o la generación de rendimiento, ¿verdad? Estos costos, estar controlando estos costos es sumamente importante que los mantengamos ahí, ¿verdad? En un margen aceptable y no de manera disparada. En donde nos menciona también que casi toda esta información para recopilar costos está en la orden de trabajo. Se debe entregar mensualmente un resumen de los costos de mantenimiento por orden de trabajo. Este se utiliza para controlar los costos de mantenimiento y determinar los costos de los productos manufacturados. Los informes de costos indicarán los programas de reducción de costos que más se necesiten. La reducción de estos costos deberá ser un esfuerzo permanente. Dice que las áreas en donde pueden lanzarse programas de reducción de costos son las siguientes. Considerar el uso de materiales alternos para mantenimiento, modificar los procedimientos de inspección si estos no son adecuados, si estos hay muchas falencias, si hay muchas fallas, pues tomar importancia en esto y modificar esos procedimientos. Revisar los procedimientos de mantenimiento, haciendo ajustes particularmente en el tamaño de las cuadrillas
y los métodos. Si vemos que hay mucha gente en la aplicación de un procedimiento, no, hagamos un cambio y rotemos al personal y démosle otras funciones para que un solo personal no me esté trabajando en una sola maquinaria y lo que estén haciendo es perdiendo tiempo. Rediseñar los procedimientos de manejo de materiales y la distribución del taller. Si no hay ningún tipo de mejora porque ustedes ya implementaron procedimientos, pues hay que volverlos a verificar, hay que volver a validar el trabajo para que se trabaje de una manera adecuada y los procedimientos tengan una secuencia lógica, ¿verdad? Y haya un control de calidad adecuado. ¿Qué es el último? Control de calidad. El mantenimiento tiene un enlace directo con la calidad de los productos. El equipo con buen mantenimiento produce menos desperdicios que el equipo con un mantenimiento deficiente, ¿verdad? Lógicamente siempre va a pasar eso y así se va a dar. También existen pruebas de que la condición de la máquina afecta su capacidad de proceso. La investigación actual ha establecido el enlace entre mantenimiento y calidad. Por ejemplo, la capacidad de una máquina herramienta en óptimas condiciones puede tener una distribución de tolerancias que tenga un 99% de los productos dentro de las especificaciones. Sin embargo, nos menciona que una máquina desgastada tendrá mayor traqueteo y vibración. La distribución de las tolerancias de una máquina desgastada será más amplia y mostrará una mayor varianza. Además, que un menor porcentaje de la producción estará dentro de las especificaciones. Y esto es lógico, ¿verdad? Si nosotros compramos algo nuevo o algo actual, vamos a ver un impacto en algo viejo y en algo desfasado. Claro que sí. Un informe mensual sobre el porcentaje de trabajos repetidos y rechazados de productos puede ayudar a identificar cuáles máquinas requieren una investigación para determinar cuáles son las causas del problema de calidad y una vez investigan esas causas se tomará la medida de acción correctiva para ir solventando ese problema. ¿Cuál es el diseño eficaz de un programa de mantenimiento? Vamos a describir 6. Nos dice mantenimiento planeado, manejo del mantenimiento de emergencia, mejora de la confiabilidad, programa de administración del equipo, reducción de costos y capacidad y motivación de los empleados. Entonces, ¿tenemos dudas hasta ahí? ¿Consultas? Hello, hello. ¿Estamos claros? Ok. Recuerden que el jueves hay exposiciones, ¿verdad? Sí, saben, recuerdan que nadie me dice nada. Ok, vamos a ver, Caitlin. Alexandra. ¿Está? ¿No está? Génesis. Génesis. Ahí está, pero no contesta, tal vez está ocupada. Eder, ahí está. Sebastián. Presente, ingeniero. Libni. Aquí. Angeli. Naum. Presente. Ashley. Presente. Excelente. Entonces, no sé si quieren que continúe o hasta aquí dejamos la clase por hoy. Yo tengo una pregunta nada más. Pregúnteme. Sobre las expo el jueves. La suya es el martes, Ashley. Sí, eso le iba a comentar. Para que le comunique también a Angeli. Sí, listo. Su exposición es el martes. Gracias. Grupo 1, 2 y 3. Sí me pone el mañana. El jueves. ¿Más dudas?
Estamos claros todos. Entonces, si quieren, dejemos la clase de hoy hasta aquí y nos vemos el jueves con las exposiciones. Que pasen feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Listo. Buenas noches.